hombre estaba muy, machacaba mucho a la mujer. O sea que ella notó desde pequeña que el hombre era un superpotente, porque era el que podía llegar a donde quisiera. Mi padre, recuerdo que por ayudarle a mi madre tendía, pero tendía de noche, para que no la vieran las vecinas. Solas ni pensarlo, qué perico, salir de noche. Ni pensarlo, teníamos que salir con un guardián. Los niños sí estudiaban, pero las niñas no, porque las niñas no podían estudiar, porque ¿para qué quería la mujer los estudios? Yo creo que hay una actitud de autorrepresión, digamos, en el sentido de que es mejor callarse por miedo. Para entender la manifestación de júbilo que supone la proclamación de la Segunda República en general, hay que partir del hecho de que se vivía una coyuntura de crisis en toda España, con un régimen, acababan de salir de una dictadura, la del general Primo de Rivera, de opresión política, y la gente tenía realmente ganas de cambio, tenía necesidad de esperanza, de iniciar una nueva etapa, un nuevo régimen que abriera nuevas posibilidades tanto en un plano político como económico y de derechos sociales. Tenía yo de 17 años. Estuve en Almería porque echaron razón del pueblo que había que ir todos los de la jurisdicción y otra compañera que ya no vive, que llevábamos la bandera. Por la calle Restoy estaba en una esquina con mi hermana y mi otra hermana con las tres, y yo vi muchas mujeres con banderas y cantando, mucha alegría. Alama la republicana, pionera de la nación, 24 horas en Alama la república se declaró. Me acuerdo de mi padre que salía por el balcón y no podía, pero que lo estaba atergado, y mi madre, no, cogiéndole a la pierna, déjame, que me tiro. Pero cuando ya otro día, a las 24 horas, se declaró de verdad que se fue el Reque, y entonces sí se hizo la manifestación muy grande. Hay que tener en cuenta que se forman unas Cortes Constituyentes después de la proclamación de esa Segunda República, en donde por primera vez en la historia de nuestro país van a participar 3 mujeres. Victoria Kent, por parte del Partido Republicano Radical Socialista, Clara Campoamor, por parte del Partido Republicano Radical de Lerroux, y más tarde se incorporará Margarita Nerken por el Partido Socialista como diputada por Badajoz. En la República la mujer alcanzó muchas metas, el sufragio universal, el derecho a la educación, que no la tenía antes igual que el hombre, la ley del divorcio, llegó para la mujer un cierto protagonismo que ella supo aprovechar. Entonces una serie de parcelas que estaban vedadas para la mujer, pues las pudo ocupar. Para las mujeres que tenían más posibilidades era más avanzada, pero para las mujeres de clases más populares o de clases más desfavorecidas, pesaba sobre ellas la religión, pesaban las tradiciones de familia y el honor de la familia, y bueno, había vivido mejor, pero de todas maneras su época joven había sido dura igualmente. Entonces una estaba así, porque vivíamos en el campo y no estábamos al corriente de política ni nada. Mi madre sí fue a votar, que criticaron a mi padre
y a mi madre dice que dejar que fuera su mujer a votar. Era un ambiente, pero ya le digo, no es porque fuera solo la gente de derecha, ¿no? Es que la gente de izquierda era lo mismo. Un hombre era un hombre y una mujer. Los hombres tenían derecho a todo, las mujeres a nada. El resultado de esas elecciones de noviembre del 33 fue la victoria de las fuerzas políticas de la derecha que habían conseguido unificarse, y esto conllevó una culpabilización directa de la intervención del voto de las mujeres. Se desconfió en cierta medida de por qué se le habían dado tantas prebendas, tantos derechos a las mujeres para poder decidir sobre el destino del país en ese momento, y que incluso otras republicanas como Victoria Kent o como Margarita Nelke desconfiaban, decían que el país no estaba preparado, las mujeres en España todavía no podían ejercer ese derecho al voto. Sintió mi madre mucho jaleo, se asomó a la ventana, preguntó qué es lo que pasa a toda la gente que iban en bandas, la gente. Dice que han dicho que salgamos de la ciudad porque le van a pegar fuego a Almería por los 4 costados. No sé lo que sentí, no sé, porque estar tranquilamente jugando a las cartas, salgo a la calle y vi el pueblo en pie. Si nos preguntamos cuál fue la actitud que adoptan las mujeres en los primeros momentos después del golpe de Estado que fracasa y que se aborta en los primeros días aquí en Almería, tenemos que decir que el llamamiento por parte de las instituciones legítimas de la República a la defensa por parte de toda la población influye también en las mujeres, va dirigido también a las mujeres, y estas responden. Y responden en una primera instancia alistándose en esas milicias populares como milicianas. Yo conocí una en Jerga, una mujer muy guapa, con el pelo largo negro y muy guapa. Iba con su marido, que estaba también con ella, en el frente, y vino al pueblo a ver a la familia. Entonces la gente, claro, la derecha hablaba más de esa señora, porque se creían, bueno, lo que se hablaba entonces, porque entonces no se hablaba bien. Una mujer que saliera 2 veces a la calle arreglada, no hablaba bien de ella. La criticaban hasta las mismas de izquierda. Claro, eso era de libertad, porque se iba con los muchachos, con los hombres, para allá, y se iba de noche y venían las tantas, creo yo que sería por eso. Mi madre, que para eso ella no ha consentido nunca criticar a una mujer. La mujer trabajó sobre todo en labores de retaguardia, pues cosiendo uniformes para los soldados, trabajando en la agricultura, en los puestos que los hombres habían dejado, y todo eso le dio a la mujer un protagonismo que, aunque no sea realmente el protagonismo de jefes de grupos ni nada de eso, porque no hubo tantas mujeres que tuvieron ese protagonismo, pero era un protagonismo quizá más invisible, pero real, existía. La mujer se sintió protagonista de algo y luchó por algo que quería conseguir. Por el día estaba en el taller y por la noche me llevaba, pues yo tenía mi máquina y me llevaba a coser camisa y hacer punto, jersey, ¿sabes? Que del frente me escribió más de uno. Ellas se dedicaban a ir por los pueblos para dar mítines, luego también se dedicaban a organizar mujeres, en fin, todo lo que era la organización, ¿no? Y mi abuela eso lo llevaba fatal. Me decía, Pepica, ¿dónde te metes? Creo que el hecho de vivir en un pueblo, ni siquiera en la capital, y que ella tuviese esa actividad política, ya demostraba que era una persona un poco adelantada, ¿no?, para su época. Está comprobado que toda revolución no solo conmueve los cimientos de la sociedad, sino hasta los de la propia familia.
Difícil le sería comprender a un joven de nuestros días la reacción de unos padres republicanos al ver llegar un buen día a su hija de 16 años, vestida de miliciana y con un revólver en la cintura. Los reproches, el qué dirán, tú eres muy joven, eso no es cosa de mujeres, no me hicieron desistir de la determinación que había tomado. Mi puesto estaba al lado de los hombres y mujeres que estaban dispuestos a defender a sangre y fuego la República. Cuando me despedí de él, fue el día 20, a ver si lo digo, sí, el 27 de agosto, que fui a Tárrega, creyéndome que la guerra iba bloqueando, y de allí ya fue cuando pues lo mataron, yo no sé, porque yo ya lo supe a los 4 meses. Y me vino la baja al ayuntamiento que decía Martín Hernández Ruiz, que recibió herida de muerte, cual tuve el honor de asistir a su último momento por ser el médico perteneciente a su batallón. Los fascistas ya estaban en Almería, que ellos iban por el paseo y se le pararon una chica y unos muchachos enfrente de ellos con las manos así, queráis o no queráis, ya estamos aquí. ¡España! 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 ¡Caídos por Dios y por España! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Francisco Franco! ¡Viva España! ¡Arriba! Cada sol con la camisa nueva que tú borraste no ayer, me hallará la muerte siempre lleva. En mi casa entraron de momento, abriendo puertas, insultando a mi madre. ¿Y dónde estaba su marido? Que su marido ha hecho los crímenes, que su marido ha robado, de los peores insultos que se le puede decir a una mujer, a una persona humana. Mi tío Ángel subió a despedirse de los niños que estaban durmiendo. Cuando bajó, era un cadáver. Era un cadáver. Entonces, lo cogieron, lo animaron mucho, ven Ángel que no te puedes quedar, que tú no puedes quedarte, que tal. Pues para que la desolación, una con los 2 niños, la otra embarazada con otro niño, llorando, que habrá sido, que habrá pasado. Todo lo absorbíamos los niños. A ella le cogen a Almería y le dicen que han puesto 2 barcos para sacar a la gente. Y le dijo, pues el padre de mi hermano, le dijo que se preparara, que si no se despidiera de nadie, que se iban. Y entonces ella dijo que ya no dejaba aquí a su madre. De darle un beso a tu hijo que no lo va a ver más. Y se fue. Para ella fue muy doloroso, primero dejar a toda su familia, dejar su país en una persona tan joven, volver a empezar una vida. Yo creo que para ella fue muy, muy duro. Toda esa experiencia fue muy dura, ¿no? Serían las 3 o las 4 de la madrugada cuando nos dijeron que podíamos subir a cubierta. Este fue el momento más desgarrador de mi vida. Miré las luces de mi amada Almería y me daba la impresión, a medida que avanzaba el barco, que se alejaban de mí. Pero la que de verdad se alejaba era yo. En aquel momento pensaba que transcurridos 2 o 3 años, el regreso sería posible. Qué lejos estaba de la realidad. Si hubiese sabido que 40 años más tarde recordaría todo esto a miles de kilómetros de mi patria, habría perdido el juicio. En una familia republicana y con haber incluso fusilado y matado a uno de los miembros, la verdad es que la familia pues se quedó pues muy mal. Muy mal en todos los aspectos. Todos los hombres de la familia y todos, unos fuera, otros huidos, otros escondidos, y se quedaron las mujeres pues con niños, con los sobrinos. Lo primero que nos decía mi padre, que no os vea nadie llorar, y no. Nosotros, rígidas. Pero cuando ya el tren echó a andar, nos volvimos
fueron duelos. Mi madre y sus 5 hijos ya no lo veo más. Cuando llegaba la noche, como yo no me había separado, además era muy madrera, lloraba lo indecible. Cuando acabó la guerra, muchas personas, temiendo que los detuvieran, hombres sobre todo, huyeron a la sierra. Y entonces estos huidos rojos, como le llamaban, pues ahí las mujeres intervinieron mucho ayudándoles. El día que lo cogieron, estaba yo haciéndole un pantalón. Ahí cuando me llevó la guardia a la casa. No sé, porque me entró una temblor que me moría, ¿sabes? Pues tuve la suerte que se llevaron de la Cortija, detenido a Almería, preso, y a mí no. Y me cogieron, como eso me dice, con la mano en la masa. La posterior represión que hubo en el franquismo, en general, ¿no? Represión a todos los niveles, tanto masculina como femenina, las principales mujeres represaliadas fueron las que tuvieron cargos públicos y políticos durante la República y la Guerra Civil. Hubo uno de los que tenían que cogerla y le dijo: Pepita, que te van a buscar. Y entonces le dijo él pensando que se iría, ¿no? Y cuando llama a la puerta, dice: ¿está aquí? Dice: sí. Y se fueron para... Y es lo que lo he empezado yo a leer, que en vez de llevarla a otro sitio, se ve que lo llevaban aquí en Almería, lo llevaron a la calle Navarro Rodrigo, que es donde estaba la Guardia Civil. Y ya el recibimiento que le hicieron fue apoteósico, claro. Aquí empezó mi odisea. Yo tenía entonces 18 años y un hijo de 1 mes por quien luchar. Me metieron en una habitación. Empezaron a pasar guardias y uno trajo una maquinilla de afeitar. Cuando se cansaron de decirme cosas que me da vergüenza repetir, uno se sacó la pistola del cinto y me la puso en la sien. Entonces cogí a mi hijo, que lo tenía en brazos, puse su cabecita junto a la mía y le dije: dispare y acabe de una vez. Así matará 2 pájaros de un tiro. La violencia contra las mujeres se empleó tanto a nivel físico como a nivel moral y sobre todo también a nivel social. Son como 3 ámbitos, 3 esferas en donde aparece esta violencia de género. Sabemos que las mujeres fueron violadas para conseguir de ellas un testimonio, una declaración o incluso como simple castigo, como simple forma de atormentarlas dentro de la cárcel o cuando todavía no se había instruido su caso. Las mujeres fueron paseadas con todo lo que aquello conllevaba de humillación pública, se les rapó, se les cortó el pelo de una forma bochornosa, se les hacía ingerir el aceite de ricino para que se hicieran sus necesidades encima. Incluso a veces se le dejaba un pequeño moñito, se le ponía un lazo con los colores de la bandera tricolor republicana para todavía humillarla aún más. Que si me iban a cortar el pelo, que si me iban a dar aceite de ricino. Y yo le dije al cabo Roque, no me se lo olvida, digo: mire usted, si me corta el pelo, ya que le será. Digo: si me da aceite retino, digo, un purgante. La que más significada para mí era Ana María, la del rollo. Esa mujer iba andando y ensuciándose, y yo iba a su lado, que por eso la hija me quiere al perder, porque decía la madre que nunca olvidaba a aquella niña. Antonia, una hermana como una rosa. Teresa, su marido también estuvo en la cárcel 7 u 8 años como mi padre. Esta mujer, guapa como una rosa, se la llevaron a Jergal y tal paliza le dieron por las fiestas de San Bernardo que han pasado ahora, que a los 2 días se murió. Y estos caciques, que hoy están muertos, pero hicieron las fichurías más grandes y las injusticias más grandes que se escriben en la historia, le plantaron la banda de música el día de San Bernardo estando esa mujer de cuerpo presente.
fundamentalmente dentro de la cárcel se perseguía redimir al preso político a través del trabajo y de la confesión religiosa. Existía un patronato de redención de penas por el trabajo, que a las mujeres sobre todo les permitía ganar algún dinero y redimir días de presidio cosiendo, y por otra parte se redimía educándolas dentro de los dictámenes de la Iglesia Católica. Las mujeres presas tenían que acudir a diario a tomar la comunión, tenían que ser bautizadas en el caso de no estarlo, y por eso tenemos el referente de Matilde Landa como una resistente a ese tipo de redención, porque por negarse a recibir el bautismo dentro de la cárcel de Palma terminó suicidándose, ¿no? Y es curioso ver fotografías de oficiales de las cárceles de mujeres cuando iba la prensa a sacarles, para luego ponerlas en los periódicos, a las monjas con todo su uniforme y ellas perfectamente aseadas y con sus trajes. Eso lo hacían sola y exclusivamente para la fotografía de prensa. Después luego la realidad no tenía nada que ver. Dormían la gente, entrábamos nosotros a la cárcel, nos dejaban, ¿sabes? Y veíamos que estaban como arenques, pegados unos con otros. Había un pasillo, pues, y ellos por la parte de adentro, pues hablaba con ellos cómo les iba. Si les podía dar algo. Me daban la ropa, que eso es uno de los detalles que yo también recuerdo de cuando nos daban la ropa, mi madre llevaba limpia, le daban la ropa sucia, y me acuerdo que mi madre ya las dos cojillas de la mano iba abriendo poco a poco eso, y era toda una pura sangre. Las camisas eran llenas de sangre de los palizones que le pegaban. Y yo me acuerdo de mirar a mi madre que no quería que yo lo viera, y así con una cestilla que llevaba, lo veía y se le caían 2 lagrimones y para adelante. Me contaba muchas veces que cuando salió de esa turrera no podía dormir en un colchón. Tenía que dormir en el suelo. No podía dormir en un colchón. Pero porque no había... vamos, el organismo no la admitía ya más. Las castigaban por cualquier cosa. O sea, por hablar en la cola, en fin, cualquier cosa era motivo de... Dice que unas veces que las castigaron, tenían una olla grande y pusieron la olla grande de comida en medio del patio, llovía cántaros, y no sé cuántas vueltas le hicieron dar al patio, claro, aquello ya no había nada. Mi madre estuvo 3 años sin regla, que cuando salieron les pusieron una inyección y volvieron a tener la regla. Hay muchos testimonios de presas políticas, diarios que escriben desde el interior de las cárceles, donde decías que ellas trataron de resistir siempre, de diferenciarse de las presas comunes, que no se las equiparara a prostitutas, a delincuentes, y de crear escuelas dentro de la cárcel donde poder enseñar las primeras letras a sus compañeras, de crear servicios que las mantuvieran activas y que mantuvieran su dignidad política y personal dentro de la cárcel. Mi madre hablaba de una señora que se llamaba Lola, que decía que la atendía muy bien, y entonces esta mujer alquilaba habitaciones con derecho a cocina a las mujeres de los presos. Dormían en el suelo y bueno, allí podían cocinar y llevarle al campo, que se lo daban a través de las alambradas, pero al menos le llevaba a mi padre comida y le daba sobre todo el aliento de tener a un ser querido, y como era su mujer que la había perdido tan pronto, pues cerca. Me acuerdo yo que nos pararon, antes de llegar al cementerio, una casa vieja que hay, nos pararon y nos metieron allí. ¿Y esto qué es? La Guardia Civil. Pues, ¿qué hacemos aquí, madre mía? Y sentimos disparos. Cuando llegué a la cárcel, pues me devolvieron la cesta. Y esto anoche lo sacaron. Así que los disparos de mi hermano los sentí yo. Pues estando allí, en la puerta del ingenio, cientos se van a llevar unos presos, hoy mismo se llevan a unos presos, y me mira una mujer y dice, ¿a tu padre se lo lleva? Digo, ¿a mi padre? Dice, esta noche mismo se lo llevan, ¿por qué cogen comployo a tu padre? Y entonces yo vi uno con estrella y eso, que estaba por el locutorio. Y lo llamé y digo, oiga señor, dicen que van a sacar esta noche unos presos. Entre ellos va mi papá.
por favor, saca a mi padre, que lo veamos aunque sea por última vez. Espérate, hija mía. Y a esto entran, daría el recado y sale mi padre. Dice, ¿qué hacéis? Digo, mira esto. Dice, la han suspendido. ¿Pero cómo la ha hecho? Digo, este señor se ve que tiene que tener hijos. Hay un tipo de violencia que tiene que ver con la violencia social que se ejerce en esos momentos. Cuando a una niña pequeña se le separa de sus padres, en definitiva se le está separando no solamente de su presencia física, sino también de un recuerdo. El reencuentro después con un padre, después de muchos años de cárcel, puede llegar a ser traumático, porque no reconocen a ese familiar que habían perdido. Que 12 años tiene de ella, 12 años desde las otras que tenía yo, hasta 14 o 15. Te encuentras con otro hombre, o sea, que si este que pinta aquí, yo ni lo quería realmente, porque no había hecho mucho daño a todos. Mi padre estaba muy acobardado. O sea, que yo no sé. Lo pasamos todo muy mal, realmente. Habíamos hecho ya otra vida sin él. Fue duro otra vez incluirlo. Y él también estaba muy distante. La peor pobreza que se vio en Almería fue después de la guerra, pobreza política, represión política y las cartillas de racionamiento y el hambre, el pan negro, el azúcar, allí no podíamos comer, y luego el extraperlo, que para comprarte un pan blanco mi padre se pasó una noche en la comisaría. Cuando vino la liberación, entonces anularon todo el dinero que había, que era legal, porque nosotros estábamos con el dinero del Estado. Y entonces nos quedamos, pues no teníamos nada que decir, ni una gorda, ni nada. Y entonces teníamos que vender lo que teníamos o cambiarlo. Nos retiraron el trabajo, sí, nos retiraron el trabajo pues para matarnos de hambre. Porque a nosotros nos daban por las raciones, las cartillas. Yo para leña tenía que ir por el río arriba, buscando las cepas de las cañas para hacer de comer. Y me comía la naranja podrida. Teníamos un bancal de uva, que vivía en Montes de la Uva. Pues nos lo embargaron, sin tener ninguna deuda. Teníamos los naranjos ahí, nos los embargaron también. Y yo oía a los chiquillos en la ESA, vamos a ir a coger naranjas ahí, si eso no es de nadie. Pidiendo en las puertas para que les dieran, mi madre ha ido hasta los anteros y les daban un pedacito de pan, buscaban un puñado de hinojo, luego lo repartían para que les dieran una mejica para que comieran, ¿no? Si buscaban algo en la vega, comiendo hierbas cocidas, cogían la aceituna, que no teníamos nada, pero se la quitaban a otro lugar que fuera y estaban machacando aquello. Todo lo que tenían eran, pues, tierra en baldío, cortijos derruidos, y entonces, pues, poco a poco, pues ella fue organizando la cosa y por lo menos tenían la tierra, sembraban habas, comían, sembraban lo que sea y pudieron comer. Las de Falange con unos camiones llevaban para darle una lata de conserva o un bollo de pan a los niños. Nos ponían unas cucharadas de lentejas con arroz apegotonado, con unos trozos de tocino con unos pelos así de largos, y llegábamos a la casa y el que tenía ya mucha hambre se lo comía y el que no podía. Yo algunas veces me lo comía, mi hermana no, por eso se murió antes. La humillación es la más grande que se pueda conocer, pues ya quitarnos la comida, vernos en auxilio social, en la puerta del asilo. Estábamos en la cola para que nos dieran también a nosotros, pues claro, si teníamos hambre, pues nos poníamos donde nos daban de comer. Y cuando llegamos a que nos lo dieran,
Pues dijo una de allí del mismo pueblo, una falangista, dice, a esas niñas no le dicen nada que el padre lo tiene en la cárcel por rojo. Fueron los de Falange a preguntarle que de qué vivíamos. Y era muy chistoso, dice, ¿qué cosas tenéis? ¿Para qué me preguntan de qué viven? Preguntarme de qué se muere. Porque ya lleva 2 hijos que se han muerto, ya lleva su mujer que se ha muerto, de hambre. Aprendí de la solidaridad, del reparto, del decir sí a una necesidad, a una precariedad, sin necesidad de echar mano nada más que de tus propios medios. A mí eso es lo que más me maravilló de mi abuela. Mi tía Olaya era muy valiente y a lo mejor no le importaba ir a cualquier sitio a ayudar a quien fuera. Eso, si había que necesidad de porque alguien estuviera enfermo de donde fuera, ella iba, lo ayudaba, era muy solidaria y además muy valiente. Tuvo que inventarse una manera de vivir, porque en ese momento todas esas mujeres comenzaron a ser autónomas también, no eran dependientes entonces, ya eran autónomas y entonces todo lo que hicieron tiene un valor, porque sobrevivieron como se pudo. Tenían grupos de personas que se dedicaban a vigilar y cuando consideraban que alguien había dicho algo en contra del gobierno, automáticamente iban y denunciaban. Y así, con eso simplemente, con que alguien denunciara que este habla en contra de Franco, por ejemplo, pues ya directamente procesado. No digan lo que se habla en la casa, no se dice nada en la calle. Absolutamente no se dice nada en la calle, porque en la calle estábamos rodeados. Los vecinos no es que fueran a por ellas, pero estaban en las mismas circunstancias. Nadie ayudaba porque precisamente el régimen se basaba en el terror. Se me dio el caso de que iba en jerga, iba jugando al pilla-pilla con las niñas. Y a esto veo que viene mi padre con 2 falangistas con los fusiles así. Y en vez de arrimarme a darle un beso, di una vuelta y me metí detrás de una puerta a llorar. Porque no fui capaz ni de arrimarme a mi padre. Y luego había una cantidad de señoras religiosas, beatísimas, maestras, que también estaban en nuestra vecindad. Con lo cual, mi madre, que era una persona laica total, tenía que pasar por el aro de que tuviéramos que hacer la primera comunión, de que tuviéramos que ir a los eventos de la Semana Santa, porque si no estábamos fichados. La presencia de la liturgia, la presencia de la misa diaria, la presencia de todo lo que son los ritos de paso que van marcando la vida católica, por decirlo de algún modo, están en la vida cotidiana de las mujeres. En unos casos, digamos, para darle un ámbito de sociabilidad a las mujeres, en el caso de las adictas a esta forma de pensar, de sentir, y en otros casos como una fórmula más de represión. Hay muchos estudios hechos y entre ellos, por ejemplo, destacamos el de Julián Casanova, que nos habla de que si realmente la Iglesia hubiera tomado un papel protagonista en la represión y no hubiera aceptado todo lo que se hizo, pues podía haber cambiado, no podía haber sido tan dura como fue. De alguna manera era una mujer represaliada, aunque no estuviera en la cárcel, ella estaba fuera, pero ella estaba viviendo, como todas las demás mujeres, las adversidades de una sociedad, primero, que no las tenía en cuenta, pero sobre todo que eran mujeres de rojo, o eran mujeres comprometidas con ideas de la época republicana o con alguno de los partidos, con lo cual eran también perseguidas. Había muchos registros de si iban a buscar algo o libros o lo que fuera, pues estaban siempre como amenazadas con miedo de que entraran allí a su casa y la pusieran de patillas, que la pusieron en muchas ocasiones. Cuando venía Franco era unos días antes y mientras estaba Franco aquí, entonces no podíamos salir de la casa. Ya estuvo el niño pues allí estarían encerrados hasta que se fuera y la policía arriba. Los muchachos del Moro, la aldea, tenían libros y vienen a dármelo a mí. Digo, entonces, ¿qué queréis? Que me cojan a mí, vosotros salvaros. Y yo que tuve que hacer, pues hacer un soterráneo y esconderlo.
si ella entraba a trabajar en algún sitio, le pedían documentación. Entonces, un guardia civil que había que más o menos controlaba el cotarro, le avisaba a mi abuela, le decía: Encarnación, que Pepita, ¿cuánto lleva trabajando? Dice: 1 semana, o 2 días, o 4 días, o 10 días. Dice: es que ya tengo que ir a la casa a decir que es roja. Cuando aparecía este señor, mi madre cogía el petate y se marchaba. Dice: bueno, pues me voy, ya está, me paga usted lo que me debe y fuera. No podía dormir y pensaba con qué mal sino había nacido para no poder ni trabajar tranquila. ¿Qué había hecho yo en este mundo puñetero? La pobreza no me asustaba, el trabajo tampoco. Solo pedía respetar y ser respetada. Mi madre le decía al guardia civil que me perseguía en los trabajos: ¿por qué no la dejan tranquila? Tan joven y no la dejan vivir. Pero si estaba más tranquila en la cárcel. Y era verdad. Deseaba perder de vista esa sociedad tan injusta para los no adictos al franquismo. Aquí era pánico lo que el pueblo Yo vi ante un guardia y a mí me se cernía el cuerpo. De lo que ellas contaban, yo vi a venir un guardia y yo me emigraba. Los veo ahora y muchas veces les da risa porque disparan por aquí mucho y digo: mira, ya medio os voy entendiendo. Digo, pero yo antes vi a un guardia civil y me vaciaba los sesos corriendo. Yo vine por primera vez después de la muerte de Franco y yo te digo, personalmente yo sentía temor. Yo pasaba al lado de un guardia civil y se me lava la sangre. Con que ella más, ¿no? Y fíjate que yo no lo había vivido directamente, ¿no? Porque yo realmente en Marruecos pues tampoco tenía por qué tener ese temor. Pero aquí sí. La represión no solamente pretendía castigar, sino doblegar y transformar, sobre todo. Lo que querían era que las mujeres reconocieran su culpa, y no solamente que lo reconocieran, sino que aceptaran que lo habían hecho mal y que ya se habían transformado y que ya eran mujeres dignas de ser aceptadas en la sociedad. La importancia de sección femenina en lo que es el funcionamiento de la dictadura tiene que ver con los organismos que ésta desplegó para articular cierto consentimiento hacia el régimen. Tenemos que entender que ninguna dictadura con 40 años de existencia resiste si además de la represión, una represión brutal, feroz, como la que estamos describiendo, no articula también ciertos órganos de consentimiento hacia la misma. Cuando una cátedra ambulante de la sección femenina llega a un pueblo, hay revuelo de mocerío en las calles y aire de fiesta en los lugares tradicionales. La pieza fundamental de las enseñanzas que se imparten a la mujer la constituye el hogar. La plaza mayor del pueblo de Tembleque, en Toledo, es bellísima aula al aire libre de corte y confección. Los valores de la sección femenina era que la mujer tenía que obedecer al hombre, que había distinción, lo que trabajaba el hombre no podía trabajar la mujer, y arriba España, viva Franco y José Antonio, que lo conocería su madre, porque los 26 puntos de la falange me los tuve que tragar. Todas las cosas de hogar, que los niños no lo hacían, pero las niñas sí, lo llevaban a la sección femenina. La convivencia social, la costura y la gimnasia. Todo eso era de ese área. La instructora de música, que forma parte de la cátedra ambulante, enseña a las pequeñas los pasos de la danza. Yo conocía a la sección femenina, era atleta, jugaba al baloncesto, me hice como persona, no sé, diferente, me perdía yo, me iba a los bailes regionales, bailaba. Las profesoras conmigo, la verdad es que se portaron muy bien, es más, me dijeron: tú quieres venirte con nosotras y te vas a ganar un dinero porque haciendo trabajos, manualidades, y ya digo, no, eso ya no. Pues yo tenía muchísimas ganas de ponerme ese uniforme azul. A mi madre le salían ampollas. Mire, pero tú sabes lo que es eso, que ahí es lo que te condicionan
a que vivas de una manera de pensar que no es la que estamos viviendo. Si es que la manera de pensar que tienen esas personas a nosotros no nos va nada. Yo creo que a mí, si me decían algo me entraba por un oído y me salía por otro. Yo creo que yo iba a lo mío. Yo iba a aprovecharme también de ellos como ellos se aprovechaban de mí. Una vez estaban montándose en un camión porque venía Franco a Almería y entonces dice una, anda, súbete, que mira qué bocadillos nos están dando, que no sé qué, no sé cuánto. Y vamos a ver a Franco porque no lo vemos nada más que en el nodo, pues vamos a ver lo natural. Y entonces digo yo, pues escucha, pues natural yo estoy, no ha venido Franco nunca a verme a mí. La sección femenina pretendía encuadrar a toda la población femenina del país, fundamentalmente a través de la escuela. Cualquier niña que pasara a partir de los años 40 por la escuela franquista tenía que aprender una serie de materias que impartía la sección femenina y de ahí no se escapaba a nadie. Y después cualquier mujer que tuviera que tener un trabajo remunerado, que quisiera tener el pasaporte, un carnet de conducir, cualquier tipo de carnet de una asociación, tenía que hacer el servicio social. Voy a solicitar para una plaza de esas, que una era en la Escuela de Comercio y otra en la Escuela de Arte. Y entonces me dice Angelita Vega, que era la jefe de sección femenina, todo eso lo daba sección femenina, pues me dice, dame tu carnet. Digo yo, ¿qué carnet? Dice, pues, el de Falange. Digo, yo no tengo. Dice, pues, arte del SEU. Digo, ¿y eso qué es? Yo sabía lo que era, pero pues fastidia. Dice, pues eso por lo mismo que de Falange. Digo, no señora, yo no me hago ninguno. Dice, Ana María, ¿qué inconveniente tiene en hacerte el carnet? Digo, pues precisamente el inconveniente es que mi padre ha cumplido 4 años de cárcel y 3 de destierro por ser socialista. Y yo no voy a hacerme el carnet de Falange. Dice, pues entonces lo siento, no se lo puedo dar. Digo, pues muchas gracias por atenderme. Y hasta siempre. La gran contradicción de sección femenina era el modelo de mujer falangista y el modelo falangista de mujer. El modelo de mujer falangista es una mujer independiente, es una mujer que es soltera fundamentalmente, que va a viajar sola por toda España y que además tiene espíritu de mando, como ellas lo llaman. Mientras que el modelo falangista de mujer es una mujer que fundamentalmente se va a dedicar a su familia porque va a ser madre prolífica, que se va a dedicar a crear un hogar feliz y que para ello va a estar siempre en un segundo plano respecto a los hombres de esa familia. Si nos preguntamos qué queda hoy del final de la guerra civil, de la dictadura y de cómo influyeron estos hechos en las mujeres de nuestro país, pues por una parte del miedo como característica fundamental de aquellos años, creo que queda poco, miedo a la política aún menos, excepto en las supervivientes de aquella época, que todavía tienen miedo a hablar, tanto ellas como sus familiares, de según qué historia, y que hacen que para desarrollar estudios como este,
pues tengamos auténticos inconvenientes y dificultades para poder sondear en el pasado de estas mujeres. Ellos habrían pasado todas sus penas y eso, pero no te lo transmitían. Yo algunas veces cuando ya grande, a lo mejor mi madre me contaba cosas, yo decía, ¿cómo lo habéis podido resistir? No me cabía en la cabeza de que lo pasaran tan mal y sin embargo fueran personas optimistas. Cuando hay racionalidad, ahí no hay quien pueda. Es un baluarte, no hay quien pueda. Y para nosotras, yo en concreto para mí, mis padres fueron un baluarte que me aseguraron unos criterios y una manera de pensar que eso no podía nadie con ella. Siempre decía, tienes que hacer lo que dice tu padre, que tu padre sabe de todo, tu padre sabe de todo, tu padre... O sea, que era, siempre nos ponía de ejemplo. Tu padre me ha dicho que tenéis que estudiar, que es cuando nos puso a estudiar sin tener ni eso, porque antes las mujeres de nuestra edad no estudiaban, apenas iban al instituto, después no iban a ninguna carrera, y a nosotros nos dio a todas carreras. A las hijas, mi padre decía, no hay que dejarle dinero, ni tierra, ni propiedades, hay que dejarle educación y preparación para que ellas puedan ser independientes y no tengan que estar dependiendo de un hombre. Que la mujer tenga una personalidad, no quiere decir eso que tenga que abandonar a su hijo, que tenga que abandonar un hogar, ni que mucho menos, pero vamos a compartirlo todo, y que la mujer tiene tantos derechos y que es tan inteligente como pueda ser el hombre o más. Y hasta que la mujer no se ha hecho consciente del valor de su trabajo y además compartirlo, porque la basura, la limpieza, el autoabastecimiento de las personas es de las personas. O sea que no es la persona, el ama de casa, anda a hacer puñetas, que ama de casa, ama de nada, ama de la mierda. Si al fin y al cabo somos igual, porque, en fin, yo me parece que del mismo sexo nacemos la mujer y el hombre. Para mí, lo más, de verdad, lo que más me resulta penoso y me lo paso mal, es que no pudiera ser mi madre la que estuviera. ¿Por qué? Pues no por lo que pudiera decir, a lo mejor hubiera dicho menos, no lo sé, o más, seguramente más porque ella lo ha vivido, pero hubiera tenido la posibilidad de hacerlo. Cuando mi hijo se metió en política, yo decía, Efrén, por favor, no te metas en política, que yo no le tengo ningún ese a la política. Me dijo un día ya, dice, mamá, mira, no me digas nada, porque yo, si me he metido es porque lo siento. Y te digo otra cosa, que si no hubieran luchado los que han luchado, que han muerto mujeres y hombres por nosotros, no tendríamos hoy esto. Me decía mi nieto, abuela, es que eso ya pasó y ya pasó. Y digo, ¿qué pasó? Si estamos todavía hablando de los Reyes Católicos. ¿Cómo quieres que pase una cosa de hace 70 años, como tú dices, si estamos hablando de 400 años o 500 años? Yo no estoy haciendo propaganda de nada ni quejándome. Yo comprendo que hay gente de derecha que también tiene muchos motivos para quejarse, que le han matado mucha gente de la suya y todo, pero ¿quién tuvo la culpa de todo esto? Porque es que ya en España no se podía vivir. No se podía vivir. Pues vamos ahora mismo, que no se puede vivir tampoco, vamos a formar otra guerra civil y a matarnos los unos a los otros, ¿no? Cada uno sigue su pensamiento, su idea, y así vamos. Yo le voto a quien siento, en fin, del obrero, que gana bien, que hay otro partido. ¿Qué hago? Cada uno es libre y viva la libertad, pero que sepamos llevarla, no traicionando. Ya está.
hermoso que hay es ver las banderas ondear libres. Eso es yo qué sé, una emoción tan grande que no se puede describir, porque al menos nuestros nietos, mis nietos y los nietos de todos tienen libertad, porque España, nuestro país, no va a ser nunca más de dictadura. La juventud saldría a la calle, esta juventud que está tan, parece que son hippies, que no se preocupan de nada, que no van, que no sienten, ¿no? Que no sienten nada más que el divertirse y las discotecas. Si ellos se vieran con un poco de merma de esa libertad y de sus familias, estos saldrían con cuchillos a la calle.